participan de una maratón o que hacen un Family Day. La realidad es que hay un montón de paradigmas nuevos que fueron cambiando en el mundo moderno y que cada día cambian más rápido, ¿no? Les debe sonar esto de que cuando te acomodaste en una situación, pimba, te cambian otra vez a una situación distinta y otra vez hay que adaptarse. Hace cosa de un mes atrás fui a Starbucks a tomar un cafecito. Llego, me atiende una señorita, la verdad que era muy linda. Yo la miré porque vino como somos los hombres. Y luego digo, qué linda que está. Me pregunta, ¿tu nombre? Marcelo. Le digo, ¿me haces unas tostaditas? Me quería unos bagels tostados. Entonces va y le da al muchacho de atrás. Y yo me voy al costado del mostrador a esperar que me llamen con mi café. El muchacho le dice, ¿para quién son estas tostaditas? Para Marce, le dijo ella. Yo lo primero que pensé, me la levanté, yo soy de nosotros. Pero fíjense que en realidad, Marce soy yo. No dijo para el Señor, dijo para Marce. Esto tiene que ver con el primer paradigma para mí, que es uno de los principales paradigmas que cambiaron, que tiene que ver con la personalización. La gente quiere las cosas para uno. Esto de estandarizar y todo para lo mismo, todo lo mismo, no es todo lo mismo. Te compras una bebida y te ponen el nombre en la latita. Hace un tiempo entrabas a la góndola del supermercado, había apellidos. García, Gómez, Rodríguez. Yo me llamo Gordín, dije, algún Gordín van a poner, no creo que somos 8. Pero apellidos, nombres, personalizar tu Nutella. Esto está ocurriendo. Y si ustedes lo piensan en lo que les pasa en el día a día, también tiene que ver con las comunicaciones. No puedo comunicarle a todos lo mismo y por igual y del mismo modo. Porque todos escuchamos de manera distinta. Y tenemos que entender la personalización como una marca de la época. El segundo de los grandes paradigmas que cambiaron tiene que ver con la transformación digital. Este cuadrito lo habrán visto porque anda por Facebook y por todos lados, que tiene que ver con Uber, es la compañía más grande de taxis y no tiene ni un auto. ¿Sí? Airbnb es la compañía de hoteles o el proveedor de alojamiento más grande del mundo y no tiene ni una cama. Y así sucesivamente, ¿no? Cuando uno piensa en esto, el otro día escuchaba una nota en la radio que salió el ranking de los 7 personajes más ricos, los 10 personajes más ricos de la Argentina. Y el número 7 es Marcos Galperín. ¿Está bien? ¿Qué vende Marcos Galperín, muchachos? Es el dueño de Mercado Libre. No vende nada. Antes el más rico era el que tenía el pozo petrolero, que tenía Pérez Compán, Bulgeroni, Plantas, la Marita Lacrosse de Fortabat. Marcos Galperín no vende nada. Nada. Es el hombre 7 en el ranking de los más ricos de la Argentina. Esto tiene que ver con que hoy el mundo digital transformó absolutamente todo. Y esto también tiene que ver con las comunicaciones. Y fíjense esto, ¿no? En el año 2001, la revista Forbes hizo un ranking de, todos los años lo hace, de las 5 empresas más importantes, más grandes del mundo. Y miren cuáles salieron: ExxonMobil, Walmart, General Electric, General Motors y Microsoft. Más de 3,5 millones de empleados. Miren el 2016. Microsoft, Google, Facebook, Apple, Amazon. No llega a 500.000. Asusta. Y esto no tiene que ver con los gobiernos. Esto tiene que ver con la transformación digital. Los gobiernos pueden hacer lo suyo, pero esto tiene que ver con lo que está pasando en el mundo, que hace que nosotros tengamos que entender esto para ver cómo nos adaptamos. Porque esto pasó también en los 1800 y pico con la Revolución Industrial. Cambiamos de llevar las cosas así a el tren, a la locomotora y a las máquinas, etcétera, etcétera. Y este cambio es otro cambio tan disruptivo como aquel en aquellas épocas. El tercer punto, o el tercer cambio de paradigma al que nosotros detectamos como un paradigma también para mí significativo, tiene que ver con la transparencia, ¿no? Vos te ibas a comer al restaurante de la esquina, comías mal, la carne estaba dura, volvías a tu casa, llamabas al vecino y decías, che, ahí no vayas porque se come mal. Ahora come la carne dura. Booking, Facebook, Google, lo que sea. Hola, en ese restaurante se come mal. Se enteran en Singapur en 5 segundos. Porque como todo se ve, hay que comunicar correctamente, y como dice mi amigo y socio Fernando, que lo vi por ahí, hay que dar visibilidad. A dar visibilidad, que se vea, no escondan porque se ve todo igual.
Y peor, la gente imagina, y la fantasmática del silencio alimenta las fantasías de la gente, y es peor. Con lo cual, la transparencia, hoy, imagínense que ustedes venden en el Mercado Libre y tienen reputación como vendedor, reputación de comprador. Piénsenlo un poquito, ¿no? Es terrible, pero esto es lo que está pasando, con lo cual tenemos que hacer las cosas bien y cuidar más lo que hacemos que lo que decimos, porque vale mucho más lo que uno hace que lo que uno dice. ¿Sí? Por eso están tan devaluados los políticos, porque hablan fenómenos y después hacen lo contrario. Pero hoy se ve, antes no se veía. Ubicuidad. ¿Qué es la ubicuidad? Cuando nosotros éramos chicos, trabajábamos de 9 a 18 en ese local. Abríamos la puerta, cerrábamos la puerta y trabajábamos las 9 horas ahí, o en una oficina. Hoy trabajamos las 24 horas del día, los 365 días del año y de 0 a 24. Te despertaste a las 3, 4 de la mañana. A mí me pasa. Es una marca de la edad. Nos despertamos. ¿Qué hago? Abro la laptop y contesto mails, me pongo el iPad. Todo el tiempo estamos comunicándonos. El celular, este aparatito, es terrible. Todo el día estamos trabajando. Y nosotros nos enojamos porque decimos, no llegó a las 9. Y si a las 2 de la mañana estaba trabajando para vos. Esto también tiene que ver con una marca de la época muy significativa, ¿sí? Inmediatez. ¿Les suena? Pedido ya. Todo ya. Necesito la comunicación para dentro de 5 minutos. Pará, tengo que diseñar y tengo que pensar. No hay tiempo para pensar. Eso es lo que pasa en las compañías cuando viene el director y te dice, necesito comunicar esto en media hora. Digo, si no, pero ahora, pelear contra eso es pelear contra el aire, contra el mundo. Porque vivimos enojándonos con estas cosas, porque uno se enoja, cuando los clientes nos llaman y nos dicen, necesito la propuesta para mañana. Digo, sí, esperá, pero tengo que pensar, necesito... Lamentablemente les doy una pésima noticia, esto es así. Y esto en realidad tiene que ver con todo. Tiene que ver con ustedes, tiene que ver con nosotros, tiene que ver con las compañías, tiene que ver con las familias, tiene que ver con los hijos. No quiero estudiar esto porque son 8 años. Eso tiene que ver mañana. Hay cosas que no se pueden y uno tiene que entender los procesos lógicos. Pero esto es un producto de la época. Interconexión. ¿Se acuerdan del muchacho ese que hizo la mano biónica, la mano con la impresora 3D? Lo llevaron a un programa de televisión. El chico había hecho una cosa que era revolucionaria en el mundo. Y le preguntan, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Lo vas a registrar? No, lo voy a compartir, dijo. El periodista lo mira con la cabeza de un baby boomer. ¿Sí? Lo mira y le dice, pero te van a robar la idea, te van a usar en todo. Dice, no, lo voy a compartir para que lo usen otros. Antes, tener la información te daba poder. Hoy lo que nos da poder es compartirla la información. Y esto también es un cambio de paradigma gigantesco. Las compañías nos invitan a nosotros, creo que cuando uno trabaja con las grandes corporaciones, siempre uno se sienta con recursos humanos y los problemas se repiten, ¿no? Todo un año te hablan del engagement, otro año te hablan del cambio, otro año te hablan del empowerment. Este año hablan del modelo colaborativo, ¿está bien? Te van a reír, pero muchas te pasa eso. Entonces te vienen y te dicen, vamos a trabajar el modelo colaborativo. En realidad, el modelo colaborativo tiene que ver con esto, con trabajar conectado con otros. La cabeza de cada uno de ustedes, mezclada, da resultados distintos que la cabeza de otro grupo mezclada de otro modo. Y estar interconectado nos permite ser mejores, porque aprovechamos el potencial de la sinergia, que esto es lo que muchas veces perdemos de vista. Y fíjense, bueno, esto ni hablar, estos son las oficinas compartidas. ¿Escucharon hablar de las oficinas compartidas? Esto arrancó en Silicon Valley, ahora ya en Argentina existe, que hay 5 o 6 personas que tienen proyectos distintos y uno hace una cosa, otro hace otra y después cada tanto se juntan y se retroalimentan con las ideas de los otros para que a cada uno le dé un aporte distinto para su propio negocio. Pero después él hace el aporte para el negocio del otro. ¿Sí? Esto tiene que ver con trabajar colaborativamente, con la interconexión. Y el último de los cambios que nosotros marcamos como significativos tiene que ver con el bienestar. Y cuando hablamos de bienestar, yo les voy a contar cuando yo era chico. Acá veo algunas caras de 40 y veo otras caras de 20, de 30, de todo. Teníamos 4 canales de televisión.
El 7, el 9, el 11 y el 13. Ahora ni existen los números de los canales. El otro día me preguntaba alguien, el canal 9, el de Romay, ¿cuál es? Ya perdí, no sé. No tuve respuesta, no sé. Había 4 canales. Uno se veía, uno era de La Plata, que era el canal 2, que no se veía. Y me acuerdo de que en casa teníamos una papa, no se rían lo que voy a decir los más jóvenes, una papa y 2 agujas de tejer, ¿sí? Que era lo que hacía de antena. Pero había que hacer que la aguja haga juego, haga contacto con la manija de la ventana. ¿Sí? No estoy hablando de mi bisabuelo, estoy hablando de mí hace 35 años atrás. ¿Está bien? Y yo no es que estoy fuera del sistema ni que tengo 90 años. Estoy en el sistema. Ese señor que ponía la papa con las 2 agujas trabaja en la misma empresa que trabajan ustedes. No es un tema menor, porque los paradigmas son distintos y hay que convivir. Y recordemos la personalización de la que hablábamos antes. Había 4 canales para ir al cine, había que ir a la Avenida Corrientes, aquí, que había 7, 8 cines, o 10, y la Avenida Santa Fe, que había otro tanto. Hoy hay shoppings, lleno de shoppings, entretenimiento, parque de diversiones, estaba el parque y nada más. Nosotros ahora tenemos Netflix, Play 1, Play 2, Play 3, la Wii, la Nintendo, ahora ya salió la Play 4, el Facebook, el link, no sé con qué juegan los chicos, es infinita la cantidad de estímulos que tienen hoy los jóvenes relacionados con el bienestar y con el pasarla bien. Y esto no es un tema menor, porque esto es una cosa que está instalada en el planeta Tierra. En países serios, o por ahí un poquito más desarrollados, para ser más justos, en países más desarrollados, trabajan 4 horas para tener más tiempo para disfrutar, para pasarla bien. Y fíjense, vamos a ahora instalar, y entendiendo el paradigma del bienestar, ¿qué es lo que pasó con la felicidad en el trabajo? ¿Qué es trabajar? Trabajar viene del tripalium, tripagliare, que son los 3 palos con los que sostenían a los esclavos para azotarlos. ¿Sí? Eso quiere decir trabajar. Sufrir, torturar. ¿Está bien? Eso es el significado. ¿Saben lo que es laburar? Laburar nace en la cárcel cuando un preso le decía a otro, andá a hacer un laburito. Lo mandaba a robar. ¿Sí? Pero viene de laboro, que en italiano quiere decir colgar. Colgar. ¿Está bien? ¿Saben lo que quiere decir negocio? Es la negación del ocio. Negocio. Pasarla mal. ¿Está bien? ¿Qué vas a hacer un negocio? Porque le voy a pasar mal. Piensen porque esto es como se concibieron las palabras hace miles de años. En Chile, acá tenemos un amigo chileno, le dicen pega. Tiene mucha pega. Pegar. Sí. Más todavía, le pegamos, lo colgamos, le robamos, lo azotamos. ¿Sí? En hebreo, la palabra abodá viene de abadim. Abadim son los esclavos. ¿Sí? Y ni hablar, piensen en esta palabra, relación de dependencia. ¿Sí? Un segundo, tómense para pensar. Está en relación de dependencia. ¡Qué terrible! Yo la única dependencia es con mi esposa, digamos, pero relación de dependencia. Y estás 10 horas por día en relación de dependencia. Es terrible. Esto quiere decir que el trabajo fue concebido como un sufrimiento. Cuando la Biblia misma habla de ganarás el pan con el sudor de tu frente. Hay que sufrir. ¿Está bien? El mundo cambió. Hoy decide un chico que tiene que sufrir. Pintó y se va para otro lado. Y se va o elige una empresa que tiene un batitubo para bajar del primer piso de planta baja. Y vos decís, qué boludo, ¿cómo? Batitubo. Y él elige trabajar ahí porque tiene un pelotero. Sí. Sí. Y esto es lo que está pasando. Y a nosotros, lo más grande, a veces nos cuesta entenderlo, pero entendiendo el por qué, también podemos explicar algunas cosas y analizar y entender qué es lo que hay que hacer. ¿Qué quiere decir ser feliz? ¿Qué quiere decir felicidad? Está en el polo opuesto. Es estar contento, estar satisfecho, tener satisfacción. Eso es el significado de la palabra felicidad según el diccionario Real Academia Española. Ahora, ¿qué es la satisfacción? La satisfacción, en realidad, si este me ayuda, es una simple ecuación. ¿Sí? A los que les gustan los números. La satisfacción es la diferencia entre la realidad y la expectativa. ¿Está bien? Es decir, ¿qué espero que tengo? Si lo que espero está por encima de lo que tengo,
me voy. Esto es lo que pasa con los chicos hoy. Espero 3, me dan 4, me quedo un rato más. Espero 3, me dan 2, pintó. Pimbo. Y se van. No tienen mucho problema. Porque se van al sudeste asiático, se van a pasear por el mundo. No. ¿Está bien? Y esto en realidad tiene que ver con que nosotros no estamos pudiendo hacer que la realidad supere la expectativa. Entonces empezamos a pensar cuáles son las acciones y empieza a cobrar sentido el por qué hacemos esa clase de yoga, ese running team, esa visita de los hijos o ese after office o las actividades que queramos llamar. Y fíjense esta frase que yo tomé en un filósofo americano que se llama William James, que en realidad fue el padre de la psicología. Lo que pasa que nació antes que Freud. Entonces, esto es del horno. ¿Está bien? No es tan conocido porque Freud lo tapó un poco. Pero él decía, el éxito no se mide por las realidades objetivas, sino por las expectativas subjetivas. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si cada uno de los que estamos acá tenemos expectativas distintas, en realidad lo que tenemos que entender es que en realidad el éxito, ¿qué está bien y qué está mal? En realidad, nada más que las expectativas subjetivas. Si yo quiero ser feliz de este modo, y él quiere ser feliz de este otro, y él quiere ser feliz de otro modo, ¿quién determina lo que está bien? Una vez escuché en una charla del director de una compañía muy importante que se había retirado, y dijo, fui subiendo la escalera, y llegué a la cima, pero cuando estaba arriba me di cuenta que era la escalera equivocada. Y cuando escuché esa charla me quedé pensando, cuando uno mira de afuera, dice, este tipo es un exitoso, y yo digo, ese tipo es un pobre tipo, que eligió mal. Porque lo que confundió son las expectativas subjetivas con las realidades objetivas. ¿Está bien? Muy bien. ¿Están muy serios? Ahora bien, ¿cómo hacemos para cambiar este paradigma del sufrimiento al estar contento? ¿Sí? Nosotros necesitamos estar así, que no es fácil. Pero hay que trabajar en eso, porque si no, tenemos mucha rotación, no podemos retener talentos, y nos pasa lo que pasa en las grandes compañías todo el tiempo, y las chicas también. Quiero compartir una estadística que hizo Great Place to Work, en donde evalúa cuál es el motivo, por qué permanecen las personas dentro de las empresas. Y fíjense lo interesante, ¿no? El crecimiento y el desarrollo profesional aparece primero con el 46%. Aparece después el Work and Life Balance, el balance vida-trabajo. ¿Está bien? Y nosotros hablamos de compromiso, ¿sí? Cada vez que hablamos decimos, no, estos chicos no tienen compromiso. No tienen compromiso, tienen un compromiso distinto. Tienen un compromiso distinto, no es que no tienen compromiso. Vos te encontrabas con uno y le decías, este señor está comprometido. Tiene 2 infartos, 3 hernias de disco. Un bobo. ¿Está bien? Los chicos a las 5, 5 y media, 6 se van. Y van a jugar al fútbol, y van a pasear con la novia. Y es fantástico. Es fantástico. Ojalá hubiera nacido en esa época y yo me hubiera ido a los 25 años a jugar al fútbol a las 6 de la tarde. Pero la realidad es que no hay que confundir pasarla bien y ser feliz con trabajar. Trabajar se puede trabajar siendo feliz. Porque es parte de lo mismo. Cuando hablan del Work and Life Balance, para mí es un error. ¿Qué quiere decir Work and Life Balance? Quiere decir que cuando trabajo no vivo. Hagan la cuenta. Hoy para ir de un lugar a otro en Buenos Aires tenés 1 hora de viaje, porque ayer me agarró la cancha de arriba, por ejemplo, 2 horas tarde de llegar a casa. ¿Está bien? En la ida, otro tanto. Trabajamos 9 horas. 9 más 2 son 11, más que me levanto, me baño, que yo, 12 horas. Y la realidad, lo que termina pasando con eso, es que me paso todo el día trabajando. 8 horas duermo. Entonces, ¿cuándo vivo? No vivo nunca. Entonces, no es Work and Life Balance. Es vivir todo el día. Entonces tenemos que ser felices en el trabajo para aprovechar todos los días que tenemos con felicidad, con alegría, disfrutándolo. Y fíjense donde aparece la remuneración. ¿Está bien? ¿No? Hace un tiempo, miren lo que pasaba, qué es lo que atraía y retenía a las distintas generaciones, ¿no? Los baby boomers, que son los que hoy tienen entre 50 y algo y 60 y más para adelante, ¿sí? Los traía el dinero, el estatus, la estabilidad laboral. Este tipo hace 40 años que trabaja en la empresa.
Mirá un currículum de un tipo de trabajo de 40 años de empresa. No existe. Vos mirá los currículums, tienen 7 trabajos en 4 años. Generación X, ¿sí? Los que tienen entre 35, digamos, y 50 por ahí. Capacitación, carrera local y global, el balance vida-trabajo y la flexibilidad horaria. Y miren lo que pasa con los I. Balance, hobbies, trabajo, amigos, flexibilidad horaria, diversión, confort. Pasarla bien. Pasarla bien. Y es responsabilidad de los líderes hacer que la gente la pase bien. Porque si la gente no la pasa bien, se va. Y después le echamos la culpa al mundo. Y tiene que ver con este cambio de paradigma, que lo tenemos que entender, porque dentro de poquito tiempo, y ya en algunas compañías existe, los que dirigen las compañías son de la generación Y. Los años van pasando, ¿sí? Y vamos corriéndonos un poquito, y el sistema ya empieza a tener directores de generación Y. Ahora bien, ¿qué es lo que nos hace sentir bien, básicamente? Y esto es a todos, ¿sí? ¿A alguien le gusta estar mal físicamente? No existe. A uno le puede gustar jugar al fútbol, a otro le gusta hacer stretching, a otro le gusta hacer yoga y a otro le gusta correr una maratón, pero la realidad es que estar bien físicamente, ¿sí? Lo dicen todas las religiones, todas las culturas, todos los libros. Stephen Covey, que es mi gurú, dice que hay que estar en equilibrio en lo físico, lo mental, leer, estudiar, escribir, capacitarse. Lo espiritual, tener una vida espiritual. Hay gente que es religiosa, hay otra gente que medita, otra gente que hace actividades solidarias, cada uno vive la espiritualidad de otro lado, ¿sí? Con su propia personalización, con su propia individualidad. Lo social, tener amigos, familia, pareja, etc. Esto desde el punto de vista personal. Y desde el punto de vista laboral, hablamos de la capacitación, hablamos del reconocimiento, hablamos del desarrollo, de poder crecer, hablamos de tener beneficios de distintos tipos, ¿sí? El viernes casual, el viernes mediodía, o tener frutas en los escritorios, o hay un montón de cosas que tienen que ver con, bueno, eso no tiene que ver con los beneficios, pero hay otro tipo de beneficios que tienen que ver con esto básicamente, que es contribuir a este, como nosotros llamamos el mapa motivacional del siglo XXI, que es entender a estas cosas, esto del mundo del punto de vista laboral o profesional. Esto es lo que nos da el marco para entender cómo trabajar la felicidad dentro de las compañías. Entendiendo que todo lo que hacemos está aquí dentro. Y les pido un segundo que se tomen para mirar eso y reflexionar desde dos mundos, desde el mundo personal. Y ahora mírenlo en la organización. Ustedes como líderes o como comunicadores, ¿sí? Y esto, en realidad, todo esto está cosido, como lo llamo yo, la palabra no es muy académica, por las áreas de comunicación interna. Si esto no está bien comunicado, si esto no está unido de alguna manera, las compañías, todo lo que acabamos de hablar lo hacen en forma completamente aislada y lo hacen separados, ¿sí? Y no lo hacen todo de una manera orgánica, de una manera estructurada, atendiendo a la felicidad en estos 9 puntos, porque son los 9 puntos que todos vivimos permanentemente. Quiero terminar contando un cuentito. Cuentan que un célebre jardinero japonés, el jardinero japonés, vieron que los jardines japoneses son famosos, era el más importante de todos los jardineros, lo contrataban de los palacios más importantes y le decían: vení, quiero que me diseñes mi jardín. Él llegaba a la mañana, se sentaba con el dueño del palacio, luego se sentaba en el lugar donde iba a poner el jardín y meditaba. Miraba a su alrededor, entendía el contexto, entendía todo y después diseñaba sus jardines. El maestro daba clases en las universidades y un día decide dejar de dar clases. Y un alumno le pregunta: maestro, ¿por qué deja de dar clases? Porque los alumnos están muy preocupados por aprender sobre plantas y sobre flores. No es importante una rosa, un jazmín, un clavel. Lo importante es escuchar, entender la esencia y con eso van a encontrar las mejores opciones. Espero que lo puedan hacer. Gracias.